Hola, hola, muy buenos días a todos y todas. Gracias por estar nuevamente aquí en su programa Conversaciones que Sanan. Muchas gracias por compartir nuevamente un pequeño espacio de sus vidas conmigo para poder hacer parte de estos programas que estamos haciendo en este viaje, como les he dicho siempre, de autodescubrimiento, este viaje en el cual nosotros estamos tratando de llegar con un mensaje diferente a todos ustedes. Eh, Regálenme un segundo, por favor, mientras estoy aquí configurando el en vivo para que pueda llegar a más personas y así podamos tener muchas más, sí, mucha más gente que pueda vernos y aprender un poco más en estos, sí, en estos espacios. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí conmigo. Bueno, el día de hoy les tengo una temática muy interesante, como bien lo dieron en el título de este en vivo para hoy, es la comparación en redes sociales y su impacto emocional. Recuerden que quien les habla es Daniel Sierra, soy profesional en el área de psicopedagogía con énfasis en asesoría educativa y pues como siempre les he dicho, el motivo principal de este programa siempre es poder darles a ustedes nuevas perspectivas, ¿sí? Sobre estas temáticas, sobre todo esto que hablamos acá y precisamente cambiar esa forma de ver esos temas de una manera negativa, empezar a verlos de una manera positiva y verlos cómo podemos cambiar nosotros esa manera en la que nos vemos y la manera en la que actuamos en el día tras día. Igualmente recuerden que si quieren participar en esos espacios, quieren hacer parte de este, sí, de este su programa, recuerden que pueden escribir por redes sociales y yo con gusto hablaría con ustedes para poder acomodar los temas y así poder tener esos espacios más, sí, más personales. Bueno, como les decía hoy vamos a hablar acerca de este tema que realmente afecta a todo el mundo, tanto a los jóvenes como a los adultos, y es esa comparación que siempre tenemos en las redes sociales y esto de qué manera nos impacta a nosotros, ¿sí? Cómo este impacto de la vida perfecta que a veces nos demuestran allá hace que nosotros nos podamos sentir mal en muchos momentos y no estemos satisfechos con nuestra vida en general. Entonces, recuerden que esto de la comparación es algo que siempre vamos a tener como seres humanos, porque siempre queremos como tener o ser como el otro, pero no queremos ser como nosotros mismos o no vemos a nosotros que realmente nos puede ayudar a mejorar y a cambiar, ¿sí? En el día tras día. Bueno, para hablar un poco acerca de este impacto en las redes sociales, debemos de recordar algo. Nosotros vivimos en un eterno scrolling, ¿sí? Scrolleando en las pantallas. ¿Qué es scrolleando? Bueno, haciendo el acto de empezar a movernos, ¿sí? Empezar a interactuar con la pantalla de nuestro celular en redes sociales, por ejemplo, viendo los TikToks, viendo Reels, viendo fotos, ¿sí? Ya sea en Instagram, en Facebook, en YouTube, que ahora también se convirtió en una nueva red social para subir ese tipo de videos cortos y demás. Y siempre vivimos como con ese afán de conectar como con la vida del otro, como ver cómo podemos ser como esa persona ya que es nuestra motivación, bueno, lo que queremos llegar a ser. Qué pena con ustedes un poco. Sí, tengo a mi gatica por acá que está llorando. Creo que quiere salir del cuarto. Entonces, lo peor de todo es que la intenté sacar antes del programa, la consentí un rato para que no estuviera acá precisamente en ese acto de estar ahí de pronto inquieta. Y ahora sí, no quería salirse, pero bueno, ahí está. Espero que logre encontrar un espacio de tranquilidad en este momento. Bueno, recuerden algo, en cada scroll que nosotros hacemos, ¿sí? En cada cambio de, de imagen que nosotros generamos día a día en las redes sociales, eh, encontramos sí, encontramos esos fragmentos, esas partes de la vida de otra persona que en realidad muchas veces queremos llegar a compararnos con ellos, queremos llegar a tener lo que ellos tienen y demás, pero pues muchas veces no hacemos algo que realmente genere este cambio en nuestras vidas, sino que nos quedamos ahí simplemente en el imaginario de cómo sería nuestra vida así y nos frustramos muchas veces con esto. Entonces, nosotros al hacer esto y vivir conectados, viendo todo esto que está pasando en la vida del otro, empezamos a compararnos siempre, empezamos a preguntarnos, bueno, ¿por qué no estoy logrando lo mismo que ellos? Y también nos preguntamos muchas veces si nuestra vida es tan emocionante como lo que nos demuestran siempre en las redes sociales, ¿sí? En estos videos, en estas fotos, porque vemos gente que viaja por el mundo, vemos gente que hace miles de cosas, vemos gente que realmente
tiene como esta vida perfecta, por así decirlo, que nosotros quisiéramos llegar a tener, pero no, sí, no logramos tenerla por diferentes factores, ¿sí? Ya sean factores sociales, económicos, ¿sí? En el momento que no nos sentimos preparados para afrontar esto o que simplemente no tenemos como esa capacidad para llevar a cabo el acto de poder, ¿sí? Conseguir esto mismo. Recuerden que la comparación constante en estos casos siempre nos va a desgastar, nos va a robar la paz y muchas veces distorsiona nuestra autoimagen, porque siempre al querer comparar nuestra vida con la del otro y querer llevar a cabo ese escenario de tener lo que la otra persona tiene, no tenemos esa paz o esa tranquilidad de poder vivir nuestra vida actual, ¿sí? De poder generar nosotros mismos como eso que nos emocione, que nos apasiona y demás, porque siempre queremos llegar al punto en el cual llegó esta otra persona, pero nunca nos fijamos en, bueno, nosotros cómo podemos llegar a esos puntos también, pero desde nuestra propia perspectiva y desde nuestra propia vida. ¿Sí? En este caso, vamos a hablar precisamente sobre todo esto en este episodio el día de hoy y vamos a ver de cómo esto se genera, ¿sí? Cómo se genera todo esto, por qué se genera, ¿sí? Vamos a hablar acerca de las consecuencias que esto puede llegar a tener, de esta comparación constante que nosotros tenemos. Vamos a hablarlo tanto desde la parte personal, ¿sí? Como por así decirlo, desde mi perspectiva personal en este caso, ustedes también pueden allá hacerlo de la suya para que ustedes vayan, sí, viendo por qué a ustedes les sucede esto precisamente y al mismo tiempo preguntarnos, bueno, qué dicen algunos autores, en este caso, sobre este tema y sobre todo cómo podemos cuidarnos emocionalmente frente a esta realidad de las nuevas sociedades digitales, ¿sí? De los nuevos seres digitales que somos ahora, que nuestra vida aparentemente está bien, pero nosotros siempre queremos demostrar en redes sociales que está mucho mejor, ¿sí? O sea, queremos demostrar siempre lo mejor en redes sociales, pero no demostramos muchas veces lo que realmente sucede atrás, ¿sí? En el fondo, que es lo que nos sucede en el día a día, cada instante de nuestra vida, nuestros problemas y eso nunca lo mostramos, siempre queremos mostrar la mejor parte, la mejor cara, y entonces empezamos a utilizar esa máscara para que los otros, ¿sí? Vean como lo mejor de nosotros, pero en este acto de comparar nuestra vida con la vida de alguien más que vemos que tiene el éxito y tiene todo lo que nosotros soñamos algún día. Entonces, para empezar la apertura de este tema, quisiera preguntarles algo. ¿Ustedes por qué creen que nos comparamos tanto en redes sociales? ¿Por qué creen que esto se genera? ¿Qué creen que es esa motivación que tenemos en el día a día para llegar a compararnos con otras personas, sí, con otros, sí, con el otro y no vivir precisamente nuestra vida personal, nuestros procesos, sí, todo lo que nos aqueja y demás, por estar todo el tiempo pendientes de, bueno, qué está pasando, como bueno, por qué, no sé, X persona tiene mejor vida que yo, por qué X persona tiene, no sé, una mejor casa, una mejor pareja, tiene dinero, tiene el trabajo soñado, sí, tiene todo esto, en vez de ver como, bueno, por qué nosotros, sí, no tenemos esto y por qué no podemos llegar a tenerlo, por así decirlo. En este caso, vemos que la comparación social realmente no es algo nuevo, como lo decía Leon Festinger, un psicólogo social, que en 1954 nos hablaba de la teoría de la comparación social, donde nos explicaba que las personas tienen una necesidad natural de evaluarse a sí mismas en relación con los demás para entender su lugar en el mundo, ¿sí? O sea, siempre este acto de la comparación ha existido porque para nosotros no es algo que no perdón, para nuestra sociedad no es algo nuevo esta comparación porque a pesar de que antiguamente no existían las redes sociales, sí existía, ¿sí? La sociedad en general. O sea, anteriormente la gente se comparaba mucho con, no sé, el multimillonario o con la persona que sí tenía la casa, con la persona que sí tenía el trabajo perfecto, o que tenía el sueldo, o que tenía la pareja perfecta, la vida perfecta. Y siempre se comparaba, siempre nos hemos comparado con el otro porque nuestro objetivo siempre es llegar a tener de igual manera o más que esa persona, ¿sí? Entonces, desde ahí ya podemos ver que no es algo nuevo, ¿sí? No es algo que venga a surgir ahorita en las nuevas sociedades virtuales, sino que simplemente es algo que se ha venido generando desde que el hombre empezó a comprender su lugar en el mundo, por así decirlo. Eh, Hoy en día podemos verlo que esto realmente sí es algo más constante de lo que era antes, ¿sí?
Porque antes, ¿qué pasaba? Que antes las personas simplemente buscaban esos sueños, bueno, esas metas y demás, de una manera un poco más equilibrada, vamos a decirlo así. Ahora con este tema de las redes sociales, nosotros siempre buscamos como esa comparación sin medida, porque siempre queremos como tener ese más, porque ya tenemos como una forma de poder apreciar esto que sucede, ¿sí? En el día tras día. Entonces, de ahí podemos saber y podemos ver que, aunque esto no sea algo nuevo, ahora que estamos en este nuevo mundo digital, vemos que es un poco más constante con todo lo que sucede. Eh, bueno, las redes sociales, como ustedes lo mismo, como lo he mencionado y como ustedes mismos lo saben, han amplificado esta dinámica. Ahora no solo nos comparamos con nuestros amigos o conocidos, sino con los influencers, celebridades y personas de todo el mundo las 24 horas del día, ¿sí? Porque como bien lo decía, esta comparación al ser tan constante, nosotros simplemente nos enfocamos en qué, en ver al otro y decir, uy, yo quiero eso también, yo quiero todo eso que esta persona tiene, pero no vemos lo que nosotros ya tenemos y cómo nuestros esfuerzos, ¿sí? Realmente nos van a dar cosas a veces mucho mejores, porque como vivimos esa comparación constante, no o sea, nunca tenemos como presente eso que hemos hecho y eso que hemos logrado por el simple hecho de querer buscar allá más de lo que el otro tiene en sí. Bueno, vamos a ver otro tema que es el impacto emocional desde el impacto emocional de esta comparación, ¿sí? De la comparación que se vive día a día en nuestra sociedad. Cuando nos comparamos desde la carencia, desde lo que creemos que nos falta, surgen emociones, algunas emociones, ya lo saben. ¿Cuáles son estas? La ansiedad, por ejemplo, el bajo autoestima, los sentimientos de insuficiencia, la tristeza y la frustración. Como ya lo habíamos hablado anteriormente, la ansiedad es algo que siempre nos hace pensarnos por qué nosotros no tenemos, por qué nosotros no hacemos, por qué nosotros sí, no podemos tener eso que el otro tiene por esa vaina de que queremos siempre buscar una respuesta ante algo que ni siquiera está sucediendo en el momento. Discúlpeme en un momento, por favor, ya. Y bien, ya volví con ustedes. Es que tenía que darle el espacio a mi gatica para que pueda salir, ya que estaba un poco intranquila aquí en sí, en la habitación. Pero ya salió. Bueno, para continuar con esto, de esto mismo que les estoy hablando hoy, hemos venido hablando todos estos días, que es los temas de, bueno, cómo se genera el estrés y la ansiedad hoy en día, ¿sí? Frente a diferentes situaciones que vivimos en el día a día, y ahora más con este tema, las redes sociales, que es algo que nos genera demasiada ansiedad porque siempre vemos en las redes sociales personas muy exitosas, con muchas cosas, que tienen mil y un mil y un, vamos a decirlo así, mil y un cosas mejores, ¿sí? Que nosotros y que han logrado otras cosas, sí, muchísimo más grandes y que lo logran reflejar en sus redes y nosotros queremos llegar allí. Y esto hace que precisamente genere esta ansiedad por llegar allá y porque, pues, seamos sinceros, muchas veces nuestra propia familia, nuestros amigos, nuestras parejas, bueno, las personas que están a su alrededor, nos alimentan también esto, decir, bueno, ¿y tú por qué no tienes esto? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no llegas allá también? Tú también puedes, ¿sí? Y sí, es verdad, todos podemos llegar a esos puntos, pero pues hay que saber llegar allí, ¿sí? En este caso. Vemos que, como les decía, esto genera también un bajo autoestima. ¿Por qué? Porque a nosotros querer compararnos con los demás, con esa vida que llevan los demás, nunca nos reflejamos en lo bueno que tenemos o lo bueno que, sí, lo bueno que podemos llegar a ser en todas las cosas, y entonces empezamos a tratarnos mal, empezamos a decirnos, no, que somos mediocres, que por qué no lo hacemos, por qué no lo logramos, por qué no llegamos a ese punto que el otro sí pudo llegar, ¿sí? A ese punto de inflexión de decir, oiga, sí, si esta persona logró hacerlo, ¿por qué yo no lo puedo hacer? ¿Mm? Asimismo, como les decía, genera un sentimiento de insuficiencia, porque realmente al no sentirnos capaces de hacerlo, siempre vamos a creer que no somos suficientes o que no nos merecemos eso que está sucediendo allí. Un ejemplo, vemos que un streamer, en este caso un youtuber, ¿sí? Un influencer que va y viaja por el mundo,
y hace mil cosas y disfruta de la vida, sí, y todo lo que hacen, sí, en sus videos y demás, logran hacerlo de una manera que parece tan fácil en sus redes sociales, pero nosotros no podemos ver ese trabajo que hay detrás. Y cuando nosotros intentamos hacerlo de la misma manera y vemos que no logramos el mismo impacto, nos sentimos insuficientes y creemos que nunca vamos a ser capaces. Pero es porque no vemos que realmente detrás de todo esto que está sucediendo hay un trabajo muy a fondo, hay un trabajo que ellos llevan con un proceso, que eso no es de ahora. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, Luisito Comunica. Luisito Comunica, que es un youtuber que hace viajes, que hace, sí, sus blogs de muchas cosas, que habla sobre la cotidianidad también, sí, sobre diferentes culturas y demás. Él no empezó siendo famoso, él llevó un proceso a cabo y él empezó desde cero en sus redes sociales y no recuerdo si fue que él dijo que son como 12 o 15 años que le ha dedicado a esto de las redes sociales y ha sido un proceso largo, ha sido un proceso extenso en el cual él tuvo sus altos y sus bajos y para llegar al punto donde está hoy en día ha tenido que recorrer un camino muy largo, de muchos años, de mucho esfuerzo, pero que lo hizo. No se quedó pensando en el por qué no, sino que empezó a hacerlo, ¿sí? Entonces, él también tuvo en su momento todo esto que les comentaba, tuvo sus ansiedades, su baja autoestima, sus sentimientos de insuficiencia, su tristeza o frustración por cosas que no le salieron bien, sí, por momentos que no se dieron las cosas de la mejor manera o como él las esperaba, pero aún así él aprendió a que esto es solamente un instante, ¿sí? Un momento de, esto es lo que todos debemos de tener presentes. Como bien lo decía, pues, Brené Brown, la investigadora de la vulnerabilidad y la vergüenza, nos explica que la comparación puede ser una forma de desconexión con nuestro valor propio. En lugar de celebrar lo que somos, nos enfocamos en lo que no tenemos, en lo que creemos y en lo que creemos que deberíamos de ser. ¿Por qué? Porque realmente eso siempre sucede. Nosotros no nos enfocamos en, como les decía hace un momento, no nos enfocamos en qué tenemos ahora, en quiénes somos ahora, en qué somos ahora, sino siempre nos enfocamos en por qué no tenemos esto, por qué no logramos esto, por qué no llegamos a este punto de decir, yo, yo, eh, yo por qué no estoy aquí arriba, pero estoy, sí, y nos vemos abajo, siempre nos vemos abajo. Nunca nos vemos que estamos en un proceso de escalones, ¿sí? Escalonando, llegando a esa meta, a esa cima, sino que siempre nos vemos como que no avanzamos, como que no creemos, como que no crecemos, como que no, sí, no tenemos lo suficiente para llegar a esos puntos que otros llegaron. Entonces, para ver todo esto, tenemos que primero, como les decía hace unos días, tenemos que empezar a enfocarnos en nosotros como cómo hemos ido avanzando en esos procesos, ¿sí? En cada uno de los procesos que tenemos, laborales, emocionales, de pareja, de amistades, de crecimiento personal, de crecimiento social, de todo esto, ¿sí? Entonces tenemos que enfocarnos es en lo que tenemos ahora, no enfocarnos en lo que no tenemos y mucho menos en pensar en que deberíamos de ser de cierta manera y no lo somos, sino más bien llegar a decir, bueno, ¿cómo puedo llegar a ser ese yo que quiero ser, ¿sí? En ese proceso, porque recuerden, todo es un proceso, todo es un camino. Todo tiene que ir de la mano con el trabajo que hacemos en el día tras día. Además de eso que acaba de mencionarlo, tenemos a otro autor que es Jonathan Haidt, que es un psicólogo y autor de La mente de los justos, que nos ha señalado cómo el uso excesivo de las redes sociales, especialmente en adolescentes, se relaciona con un aumento en los niveles de depresión y ansiedad en gran parte debido a estas comparaciones. Chicos y chicas, recuerden algo, el que ustedes vean que otra persona tiene o ha logrado, no quiere decir que esa persona lo consiguió en el mismo instante. Esa persona tiene que tener un trabajo, ha tenido un proceso y ha llegado allá por esfuerzo o por lo que sea que llegó, pero llegó allá haciendo algo, ¿sí? Llegó haciendo algo siempre y tuvo que trabajar para conseguir ese algo. Miren a todas las personas que hoy en día están en redes sociales. La mayoría de ellos sí pueden mostrar la vida perfecta ahora y demás, pero pregúntenles a muchos de ellos si tienen la oportunidad, ¿de dónde vienen? Muchos de ellos vienen de situaciones muy difíciles, de momentos muy complicados, ¿sí? En sus vidas. Tuvieron que esforzarse, tuvieron que hacer mil y un cosas para llegar al punto donde están hoy en día y lo hicieron ¿por qué? Porque creyeron en sí mismos y creyeron en sus sueños. Entonces, si ellos lo lograron hacer, ¿por qué no lo hacemos nosotros? ¿Sí? ¿Por qué no luchamos por nuestros sueños? Para seguir en nuestra temática del día de hoy, quiero también hablarles de algo que es muy importante y es lo que no vemos precisamente detrás de las redes sociales.
porque es importante recordar que en redes sociales solo vemos lo que los otros eligen mostrar, como les decía hace un poco. Nadie elige mostrar lo negativo, solamente lo positivo. Son versiones editadas, filtradas y muchas veces idealizadas de la realidad. Nadie publica sus momentos de duda, sus días malos o sus inseguridades, ¿sí? ¿Por qué? Porque en redes sociales siempre vemos que las personas se enfocan en mostrar lo bueno, lo positivo, lo que ellos consideran algo que les retribuye, sí, que les trae esa felicidad, que les trae todo eso que logran en el día tras día, y nadie se atreve a mostrar realmente cómo han llegado allá, o sus días malos, o los días que se sientan y son humanos y tienen que llorar, tienen que expresarse, tienen que sí, se sienten frustrados, que sienten que no van a lograr muchas cosas. Nadie se atreve a mostrar esto precisamente. ¿Qué pasó, mi bebé hermoso? Vamos, ven, sal otra vez. Por alguna razón, mi gatica hoy ha decidido que quiere acompañarse del programa, pero quiere estar y no estar al mismo tiempo. Qué pena nuevamente con ustedes. Bueno, para Esther Pero, terapeuta y autora, dice, hoy no comparamos nuestra vida con las vidas de otros, sino con las versiones curadas de sus vidas. Y eso nos pone en una competencia injusta. Eso es muy cierto, chicos y chicas. Nosotros nunca comparamos nuestra vida con los demás desde el punto de vista de decir, bueno, cómo todo esto que hicieron fue un esfuerzo, un trabajo muy duro y todo eso, sino que siempre comparamos con lo que vemos ahí en las redes, que precisamente lo que nos muestran, que es eso perfecto, ¿sí? Eso único, eso que ya lograron, ¿sí? Que es llegar a tener ese punto de una vida perfecta, entre comillas, ¿sí? Y nunca vemos realmente, como les decía ahorita, lo que hay detrás de todo esto, lo que hay detrás de todo este proceso que han tenido que llevar. Porque no crean, el hecho de estar en redes sociales, el hecho de lograr todo esto que han logrado muchas personas, ha llevado de por sí altibajos como no se imaginan. Han tenido que pasar por situaciones muy duras también, situaciones en las cuales nunca creyeron llegar a donde están hoy en día y que tuvieron que realmente hacer mil cosas para poder cumplir esa meta o ese sueño, pero nunca nos muestran ese trabajo de por sí, sino nos muestran ya lo que lograron, ¿sí? Por así decirlo. Vamos a proponer una idea acá. Por ejemplo, eh, una persona que se dedica a hacer daily vlogs, no sé, mostrándonos que van todos los días al gimnasio, que van todos los días a comprar ropa, que van todos los días a hacer, sí, mil y un cosas, ¿sí? Nos muestran esa vida perfecta de que, wow, sí, qué chévere tener esto, qué chévere poder hacer lo otro, pero nunca nos muestran esta realidad de decir, bueno, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hace esa persona, sí? En los momentos en los que no está mostrando su vida en redes sociales. ¿Sí? Sentirá frustraciones, sentirá miedo, sentirá inseguridades. ¿Qué sentirá? ¿Sí? ¿Por qué? Porque a ellos no les interesa mostrar eso muchas veces, porque esto no atrae al público. El público no le atrae muchas veces ese lado humano, ese sentimiento humano, sino que siempre quieren mostrar solamente eso perfecto, que es lo que nos atrae, ¿sí? Que es lo que nos hace precisamente entrar en este juego la comparación y de esa inseguridad de decir, bueno, ¿por qué esa persona sí puede y yo no? ¿Qué es lo que yo no soy o qué es lo que yo no tengo para poder llegar a ser como esa persona, en este caso? Entonces, ya que hemos hablado un poco más acerca de este tema a profundidad, ¿sí? Y que les he explicado un poco acerca de este precisamente, ahora vamos a ver algo. ¿Cómo podemos precisamente nosotros afrontar esta dinámica de compararnos todo el tiempo en redes sociales? Entonces, vamos a ver que aquí vamos a tocar un poco algunas recomendaciones de cómo podemos afrontar la dinámica de la comparación. Dentro de estas, la primera de todas es tener una conciencia activa. ¿Qué es esto? Es darse cuenta de cuándo te estás comparando con el otro y poner el nombre a la emoción que aparece, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes están en redes sociales y se ven a alguien que muestra sus viajes, ¿sí? Y ustedes están sentados en la sala de su casa, en su trabajo, en donde sea, y están ahí frustrados y demás, pónganle el nombre de la emoción. ¿Qué es? Frustración, resentimiento, no sé, malestar, tristeza, ¿sí? Pónganle por un momento ese nombre a la emoción. Digan como que, sí, lo que estoy sintiendo es esto. Estoy sintiendo esa frustración porque yo no estoy haciéndolo. Estoy sintiendo esta tristeza porque estoy aquí sentado y esa persona sí está ya viajando. O estoy sintiendo tal cosa porque esa persona sí logró y yo no.
Entonces, es darse cuenta en el momento que ustedes lo están sintiendo, ¿sí? Es darse cuenta de esto precisamente, es darse cuenta de que no es algo que sientan porque sí, sino es algo que se ha venido presentando por ese tema del compararse con el otro. Entonces, es por un momento entrar en ese sentido de decir, oiga, sí, quizás yo solamente lo estoy sintiendo ahora, no es todo el tiempo, y darse y entrar en esa conciencia activa de que ustedes solamente tienen esos momentos cuando, o sea, tienen esos sentimientos cuando sucede este tipo de procesos, ¿sí? De compararse con lo que el otro está haciendo allí. Otra cosa que pueden hacer es cuidar su entorno digital. Sigan cuentas que los inspiren, ¿sí? Que no los hagan sentir menos. Hagan una limpieza regular de estas cuentas que ustedes sienten que solamente los está haciendo sentir de una manera, bueno, negativa, que los está haciendo frustrarse, que los está haciendo sentir tristeza, que los está haciendo sentir menos, que los está haciendo sentir insuficientes. Entonces, hacer una limpieza de sus redes sociales. Miren, chicos, yo sé que es difícil, porque muchas veces si nosotros ponemos a ver, en redes sociales llegamos a seguir, no sé, 2.000, 3.000, 4.000 cuentas, ¿sí? De personas, de páginas, de cosas, ¿sí? Que simplemente nos muestran esa vida perfecta, pero que no nos inspiran a llegar allá muchas veces, sino que solamente nos dicen que, qué chévere tener este lujo, qué chévere poder viajar, qué chévere poder conocer, qué chévere poder hacer lo que hago. Pero nunca nos dicen como, oigan, chicos, ustedes también pueden, venga, vamos a mostrarles cómo es un proceso de estos, venga, qué vamos a hacer para que ustedes sí puedan lograr esas metas, esos sueños. Por ejemplo, seguir esas cuentas que nos inspiren todos los días a cumplir esos sueños que tenemos. Sería muy chévere poder tener esas cuentas motivadoras. No quiere decir todo el tiempo que tengan que seguir redes sociales de gente que solamente se dedique a hablar de cosas también perfectas y que todo tiene que salir perfecto. No. Se trata de que sigan redes sociales de personas que les cuenten cómo es un proceso de estos, que les cuenten la realidad, que los inspiren a seguir algo real, algo que realmente ellos ven desde su proceso un poco más interno y no solamente ese proceso allá externo que es mostrar esa vida fantasiosa que todos queremos tener, pero que muy pocos llegan a cumplir, ¿sí? Entonces empiecen a seguir más bien esas redes de personas que los motivan a hablar de sus sentimientos, a hablar de sus cosas, a motivarse a conseguir, a ver que ellos cuentan su proceso y cómo ha sido este paso a paso para llegar a donde están hoy en día. ¿Sí? Sigan este tipo de redes que realmente les inspiren, más no que los limiten. ¿Sí? Otro punto que quiero tocarles acá es que recuerden que lo que ven allí en redes sociales es solamente una pequeña parte. Eso no es todo el proceso de la persona, no es su vida completa. En las redes sociales, como les decía, la gente se dedica a mostrar lo positivo, más no lo negativo, de lo que les pasa en su día tras día. ¿Por qué se los digo? Porque muchas veces vemos solamente ese lado perfecto y esta vida de fantasía que todos queremos tener en su momento, que muestran los carros, que muestran el dinero, que muestran las casas, que muestran los viajes, que muestran, sí, que se van de shopping, mejor dicho, que se muestran haciendo las cosas que todos quisiéramos hacer. Pero lo que les decía, nunca nos muestran su lado más sensible, su lado real, su lado en el cual ellos también se sientan y están solos y quieren estar solos y quieren llorar y quieren decir como no, no puedo, no me siento bien hoy, no siento que esté haciendo lo mejor de mí y así. Recuerden que hacer lo mejor de ustedes siempre va a ser un proceso, va a ser un proceso y que detrás de esos procesos siempre va a haber algo que en algún momento los va a hacer caer, pero tienen que levantarse. Entonces, recuerden que ver lo que está en redes sociales no está mal, pero sí está mal seguir todo el tiempo solamente esa vida de fantasía que todos soñamos, pero que muy pocos pueden llegar a lograr por diferentes factores, ¿sí? Porque recuerden, muchas veces estas personas que llegan allí, a estos puntos de las redes sociales, de esta vida fantasiosa, el proceso que han seguido y que han llevado a cabo, créanme, no es fácil. Y han tenido que abandonar muchas cosas por llegar allí. Han tenido que dejar atrás muchas cosas que ellos amaban, o que los inspiraba o que los apasionaba por llegar allí y solamente en fijarse en un objetivo. Entonces, si ustedes quieren fijarse en un objetivo, recuerden que también tienen que dejar atrás cosas, sí, que a ustedes quizás en el momento no están dispuestos a dejar, pero tienen que hacerlo. Y es un proceso fuerte, es duro, todos tenemos que hacerlo en algún momento, tenemos que soltar, pero para llegar allí a esos puntos tenemos que hacerlo de la mejor manera. Entonces, siempre recuerden que cuando ustedes se propongan una meta,
miren primero los pros y los contras y luego de esto atrévanse a hacerlo, pero háganlo de la mejor manera, de una manera equilibrada y no dejen todo de una vez por seguir esa vida de fantasía, porque al final ustedes no saben ni siquiera la retribución que eso puede llegar a tener, sea positiva o negativa. Por ahora enfóquense en ustedes, sí, en tener, como les decía, esa conciencia activa, en cuidar su entorno digital, en recordar que lo que ven allí es solamente una pequeña parte de lo que realmente sucede tras la vida de estas personas. Otro de los puntos importantes aquí es conectar con ustedes mismos. ¿Por qué? Porque en vez de enfocarse en lo que los otros hacen, vuelvan a ustedes, ¿sí? Vuelvan a verse ustedes como la persona que está ahí, como la persona que está viviendo el proceso, que está viviendo el momento, que está viviendo ese ahora y no que está viviendo la vida del otro. Porque muchas veces entonces empezamos a ver que nosotros no estamos viviendo nuestras vidas, sino estamos viviendo realmente la vida del otro allá, ¿sí? Estamos viviendo la vida que el otro quiere tener, la vida que el otro le gustaría hacer, la vida del otro que le gustaría así llegar a enfocar. Recuerden que tienen que preguntarse ustedes primero, ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Qué es lo que ustedes necesitan? ¿Qué les hace bien? Y si realmente eso que están haciendo ahora es lo que ustedes quieren llegar a hacer en el futuro, o si simplemente es algo que se están dejando motivar por otra persona que lo está haciendo igual. Entonces, recuerden eso, conecten con ustedes mismos, porque si ustedes no conectan con ustedes, con su ser y con lo que a ustedes les apasiona en el día tras día, créanme que así ustedes hagan mil cosas, nunca van a lograr nada muy grande. ¿Por qué? Porque no se tienen primero a ustedes como su prioridad y no se tienen primero a ustedes en esa conciencia de decir, oiga, esto sí es lo que a mí me apasiona en realidad, sí es lo que yo quiero. Entonces, por favor, cuando emprendan cualquier proyecto, cualquier cosa, primero piensen en ustedes qué quieren y a dónde van a llegar con todo esto. Otra de las cosas que deberíamos de hacer día tras día, ¿sí? Para poder empezar a afrontar esta dinámica de la comparación, es la práctica de la gratitud. En vez de enfocarnos en lo que los otros hacen, eh, anotemos y pensemos en tres cosas por las que vas a estar agradecido el día de hoy. Por ejemplo, cambiar el enfoque de me falta a ya tengo. ¿Cómo hacerlo? Un breve ejemplo. Chicos, miren, el hecho de que ustedes se hayan levantado hoy y que estén bien, que tengan salud, eso es algo para agradecer. El hecho de que ustedes puedan salir a caminar, puedan ver el día, eso es algo para agradecer. El hecho de que ustedes tengan a sus familiares con ustedes, que tengan a sus amigos, que tengan todo lo que tienen, es algo para agradecer. El hecho de que tengan trabajo es algo para agradecer. El hecho de que tengan las oportunidades que tienen el día tras día es algo para agradecer. El hecho de que ustedes puedan hacer muchas cosas que otros no pueden hacer es algo para agradecer. Entonces, enfóquense en eso, por ahora en tres cositas. Ya con el tiempo irán aumentando la lista, pero deberían tener una pequeña libreta en la cual ustedes escriban, hoy agradezco por, y entonces decir, hoy agradezco porque estoy vivo, hoy agradezco porque puedo respirar bien, hoy agradezco porque tengo la oportunidad de salir y descubrir el mundo, porque tengo la oportunidad de ver las nubes, porque tengo la oportunidad de ver a mi familia, porque tengo la oportunidad de ser amado, de amar, ¿sí? Agradezcanlo. Agradezcanlo, chicos, porque ustedes nunca saben cuándo les va a faltar. Y a pesar de que las personas les muestran allá en redes sociales todo lo perfecto que pueden llegar a tener, por ahora enfóquense en lo perfecto que tienen en este momento. Vivan el ahora. Como les decía, no se enfoquen en el pasado, no se enfoquen atrás. Atrás ya no hay nada que podamos cambiar. No se enfoquen en el mañana, porque mañana no sabemos ni siquiera si vamos a llegar. Enfóquense en el hoy para que lleguen a ese mañana y cambien lo que pasó ayer. En este caso, cambien todo eso que hicieron mal atrás, lo cambien ahora para que cuando lleguen mañana lleguen de la mejor manera, ¿sí? Cuando lleguen al mañana, lleguen de la mejor manera y lleguen siendo ustedes personas totalmente diferentes, que tienen un enfoque nuevo ante la vida y que tienen esa perspectiva de decir, oiga, sí, quizás lo que me hacía falta era pensar en mí, encontrarme conmigo mismo y agradecer por lo que estoy haciendo todos los días y seguir avanzando, chicos. No quiere decir que se tengan que quedar ahí estancados, no, sigan avanzando, sigan creyendo en ustedes, sigan haciendo sus sueños reales, porque si ustedes lo hacen, créanme que van a lograr muchísimas cosas mejores todos los días lo van a hacer. Miren, algo que yo siempre les he dicho acá en este programa es, yo me veo a mí mismo en cada uno de en cada uno de estos procesos que les comento, en cada uno de estos temas que les traigo, porque no crean, para yo preparar estos temas, primero reviso si es algo de lo que a mí también me ha sucedido para poderles traer a ustedes también desde una perspectiva de decir, oiga, yo he vivido eso y cómo le puedo enseñar a la gente desde mi perspectiva también cómo poder salir de ahí,
de esa dinámica. En este caso, vamos a hablarlo así. Cuando yo inicié mi primera vez en el mundo de las redes sociales, en mi primer podcast en el 2021, que era Resistencia Poética, yo veía este podcast como algo, como un proyecto personal y demás, pero entonces siempre me enfocaba en decir, wow, qué chévere ver a esa persona que lo está haciendo así de esta manera, y yo quiero llegar a ser así, ¿sí? Yo quiero llegar allá a ese punto, y entonces siempre me guía solamente en lo que hacía esa persona y todo eso, pero no veía el mismo impacto en mis redes sociales, ¿sí? No veía mi mismo impacto, mi mismo crecimiento, mi mismo auge de personas que estaban viendo el programa, y eso me frustraba mucho. Y llegó un punto donde lo hice durante unos meses y lo abandoné porque empecé a sentir esa frustración, esa negatividad, esa insuficiencia, ¿sí? Para hacer lo que hacía. Entonces, ahí empezó a generarse un problema emocional en el cual yo decía, no, definitivamente no sirvo para esto, no sirvo para todo esto. Y miren, lo dejé durante 4 años. Ahora que vuelvo con una mentalidad diferente, digo, wow, no, yo sí quiero llegar allá, a ese punto donde están esas personas, pero entonces lo voy a hacer en mi proceso, sí, a mi manera. Voy a seguir consejos, obviamente, de lo que ellos dicen también allí, pero entonces voy a ir escalando poco a poco, voy a ir llegando allá y no me voy a apresurar a tener que llegar en una línea recta, no, porque la vida, como siempre les he dicho, la vida es una montaña rusa y tiene sus altos y sus bajos. Entonces hay que aprender que cuando estamos en la cima, tenemos que recordar que si no hacemos las cosas bien y todo eso, podemos llegar a bajar otra vez. Y así lo hagamos todo muy bien. A veces tenemos que bajar un poco, ¿sí? Y cuando bajamos no significa que ya tengamos que dejar ahí, que ya no queramos más, que ya tengamos que abandonar nuestro sueño. No. Recordemos que bajar simplemente significa que hay algo que nos está permitiendo volver a subir. Entonces tenemos que seguir aprendiendo, ¿sí? ¿Aprendiendo para qué? Para tomar esa curva y volver a subir nuevamente a esa cima. Y siempre tenemos que hacerlo, chicos. Recuerden que esto es un proceso y todo el tiempo va a ser un proceso, un proceso, un proceso. Entonces, si esto es un proceso que tenemos que continuar día tras día, ¿por qué nos enfocamos simplemente en la meta, más no en lo que tenemos que vivir para llegar a esa meta? ¿Sí? Dejemos de ver a los demás como seres que tenemos contra los que tenemos que luchar, contra los que tenemos que hacer, contra los que tenemos que, eh, mejor dicho, compararnos todo el tiempo y tener algo mejor o todo eso. No, vivamos nuestra vida. Ellos ya la están haciendo, ellos la están viviendo. Créanme que muchas veces a estos influenciadores o demás no les importa la vida de los demás, no les importa la vida del otro, sino más bien les importa simplemente generar ese contenido. ¿Para qué? Para que las personas sigan alimentándose ahí y sigan viendo como, ay, yo sí quisiera tener, yo quisiera esto. Pero entonces si dejamos de decir el yo quisiera y decimos como, bueno, yo ya tengo esto, ¿cómo esto me puede ayudar a mí a llegar más allá? Sería un buen punto de vista, ¿no? Sería un buen punto de decir, oiga, ya lo viví, perdón, ya lo estoy viviendo, vamos ahora a hacerlo lo mejor para mí y vamos a hacerlo lo mejor para otros también, ¿sí? Lo que yo les he dicho acá. Este programa es un viaje de autodescubrimiento, tanto para mí y espero que sea para ustedes también así. Entonces, si es esto, ¿por qué no hacerlo? Sí, de la mejor manera. Vamos a ayudarnos, vamos a ayudarnos a crecer entre todos para que podamos llegar al mejor punto de nuestro, sí, de nuestro ahora y de nuestro futuro. Pero no nos apresuremos porque es que el mañana es muy incierto. El ayer ya pasó, el mañana es incierto. El ahora, sí, el presente es lo que nos debe importar, sí, día tras día. Y bueno, por último, para poder darle una finalidad como a esto de cómo podemos afrontar esta dinámica de la comparación, quiero decirles que es necesario desconectarnos un poco a veces de las redes sociales, porque desconectarnos es algo sano. Tener que tomarnos espacios para pensar es algo sano. Tómense el espacio. Miren, desconéctense un día de todas las redes sociales por un instante, ¿sí? Desconéctense, así sea unas 2, 3 horas, sin mirar esa vida que ya los demás y empiecen a vivir sus vidas. Disfruten lo que tienen. Vayan, conozcan, vayan, no sé, disfruten el momento, el ahora, vayan y tómense ese café que tenían pospuesto, vayan y visiten ese amigo que no habían visitado, vayan y, sí, no sé, cómprense de esas flores que quizás se querían comprar y todo esto. Vayan y hagan sus cosas y vean que sus vidas son muy interesantes. Y ustedes también viven vidas interesantes. Que la vida del otro en redes sociales, sí, puede ser muy chévere y todo, pero es que esa es la vida de ellos. Y ellos van a seguir sus vidas común y corriente. No quiere decir que tengan que dejarlos todo el tiempo ahí de no, de verlos y ya, no. Ustedes pueden seguir viéndolos,
y ver cómo disfrutan ellos sus procesos, pero entonces dejen de compararse con ellos, dejen de estar todo el tiempo buscando esa excusa para sentirse mal y decir, no, pero es que el otro sí tiene. No, ustedes también tienen, ustedes también pueden vivir, ustedes también pueden gozar. Recuerden que la vida es una y estar todo el tiempo, toda la vida comparándose con el otro, no les va a traer más que frustraciones y van a llegar a un punto de su vida donde dicen, bueno, ¿y yo cómo malgasté a veces mi vida, sí? Me la malgasté realmente comparándome todo el tiempo con alguien que ni siquiera sabía que yo existía. Entonces, no lo hagan, chicos. Busquen algo que los motive, algo que los llene, algo que les haga crecer y dejen de lado esa comparación constante con el otro que no tiene nada que ver con ustedes. Bueno, entonces, ya para cerrar nuestra temática del día de hoy, quería recordarles algo. Compararse es humano, chicos. Es algo muy humano que pasa día tras día, pero esto no debe definirnos. Esto no debe definirnos ni hoy, ni mañana, ni nunca. ¿Por qué? Porque nosotros no somos como el otro. Nosotros somos cada uno un ser individual que crece, aprende, vive de una manera diferente, ¿sí? Al otro. Entonces, a pesar de que este mundo está hiperconectado, nuestra tarea es reconectar con lo real, con lo que vivimos, con lo que experimentamos en el día tras día, con nuestras emociones, con nuestros procesos, con nuestras metas y con lo que somos, más allá de esos filtros que vemos en las redes sociales. Porque recuerden, esto que pasa en redes sociales son simplemente filtros, filtros de la vida. ¿Por qué digo que son filtros de la vida? Porque todo esto que vemos es de un montón de cosas que le suceden a esa persona en el día tras día. Todo esto lo filtra para llegar a lo único que quiere mostrar, que es lo positivo o, bueno, por así decirlo, ese imaginario que, que generan, ¿sí? En sus redes para los demás y no es algo real en su totalidad, porque al final ellos no son capaces de demostrar qué sienten, qué viven y todo eso muchas veces, porque como eso no atrae al público, no es algo que a ellos les interesa en realidad mostrar. Entonces dejen de vivir esa vida de los demás y empiecen a vivir la suya. Conéctense con ustedes, vivan su día a día, porque recuerden, ustedes no están solos en este proceso. Recuerden que la vida no se trata de medirse ustedes en lo que no tienen, ¿sí? O en lo que esperan llegar a tener, sino más bien en lo que tienen ahora. Recuerden que tener miles de likes, miles de seguidores no los va a llenar, ¿sí? Esto simplemente es un proceso, es un avance y qué chévere tenerlo, sí, pero entonces esto no los va a llenar del todo. Si ustedes quieren llegar a tener esa vida de éxito en redes sociales que tanto sueñan muchas veces, primero aprendan a conocerse a sí mismos, aprendan a ver qué es lo que a ustedes realmente les apasiona y eso mismo explórenlo y expónganlo en redes sociales, pero así mismo expónganlo de una manera real. Cuéntenle a la gente la verdad, cuéntenle a la gente que para llegar allá donde ustedes están llegando no es fácil, porque como yo les he dicho acá también a ustedes, por ejemplo, el hecho de yo estar aquí con ustedes no es fácil para mí porque muchas veces yo tengo ese pánico frente a la cámara, pero aún así el hecho de enfrentarme a él es algo que me permite llegar a ustedes, ¿sí? Y yo se los he dicho todo el tiempo, esto no es un proceso fácil, es un proceso que lleva tiempo, que lleva esfuerzo, que lleva aprender a conocer todo eso que sucede y aprender a conectarnos con esa realidad. Entonces, recuerden que todo lo que ustedes vivan, en este caso, todo lo que ustedes hagan se mide en precisamente ustedes, cómo lo viven, cómo lo sienten, cómo lo aman y cómo lo sanan. Porque a pesar de todo, para amar, primero tenemos que amarnos a nosotros mismos. Y para poder llegar a ese punto de encontrar todo esto que nos apasiona y demás, tenemos que sanar también esas heridas que nosotros tenemos internamente. Porque si no aprendemos a sanarnos a nosotros, a sanar nuestras heridas internas, nunca vamos a llegar a poder lograr más allá de lo que un día pensábamos lograr. Nada, espero que les haya encantado el día de hoy esta temática. Discúlpenme si en algún momento sucedió algo que fue imprevisto, ¿sí? Pero bueno, lo importante es que estamos acá, que podemos seguir con nuestro espacio. Recuerden que nos vemos aquí todos los días, ¿sí? De lunes a sábado nos vamos a encontrar aquí en este su programa, Conversaciones que Sanan, a la misma hora, 10:30 de la mañana, para poder conversar un poco con ustedes, para poder conocerlos un poco más y para que ustedes me conozcan también un poco más en todo este proceso, para que vivamos esa vida en el día a día de qué sucede y de quiénes somos, para dónde vamos, por qué vamos para allá, por qué hacemos lo que hacemos y por qué pasamos por lo que pasamos, ¿sí? ¿Por qué sentimos lo que sentimos? Entonces recuerden que si ustedes quieren participar también de este espacio, no olviden escribirme en mis redes sociales. Yo con gusto les voy a aceptar acá
obviamente me tienen que primero comentar de qué les gustaría hablar y así lo acomodamos. Acomodamos la temática, vemos qué podemos decir, vemos qué podemos enfocarlo, cómo podemos enfocarlo y así poder llegar con un mensaje no solamente para nosotros los que estamos acá, sino también para todos, para todos. Recuerden que si les gustó el día de hoy lo que pudimos hablar, no olviden de compartirlo, no olviden de dejar su like, no olviden de comentarlo, no olviden de compartirlo con más personas que puedan llegarles, que les pueda llegar este mensaje, que les pueda ayudar de algo, que les pueda motivar, ¿sí? A conocer y a aprender un poco más sobre, sí, todo esto que nos sucede en el día tras día. Entonces, gracias nuevamente por estar aquí, gracias por estar en este su programa Conversaciones que Sanan. Recuerden que les hablo Daniel Sierra, profesional en el área de psicopedagogía. Cualquier cosa, cualquier inquietud, por favor déjenmela saber. Recuerden que los quiero mucho, les envío un fuerte abrazo y nada, espero que estén muy bien, que tengan un excelente resto de día. Cuídense, bye bye.